Muy buenas noches a todos. Qué bendición estar juntos en esta oportunidad para escuchar la linda conferencia con el doctor Luis Guerra, el uso del elemento visual en la pedagogía de Paulo Freire. Qué bendición, esperamos que disfruten y queremos orar para que Dios bendiga esta reunión. Amado Padre, gracias porque nos ilustras, nos enseñas, nos desafías, nos retas cada día. Y no hay duda que hoy tú hablarás a nuestro corazón, a nuestra mente, nos harás reflexionar para mejorar nuestro ministerio. Señor, que tu nombre sea glorificado y usa a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Qué alegre saludarlos, qué valientes algunos que han estado ya por cuarto día en las conferencias. Bueno, mi nombre es Luis, para los que no me conocen, me pusieron apellido Guerra, yo no tengo la culpa. Estábamos en una reunión muy interesante, una oportunidad, y de sus amigos, ¿verdad? Que para qué usted quiere enemigos. Me dice, mire Guerra, qué apellido tan feo el suyo, ¿verdad? Sí, le dije yo, pero usted tranquilo, porque el apellido de él es Coyote. Y entonces, maneras distintas de interpretar. Bueno, antes de entrar a la ponencia de hoy, yo que realmente no están presente, pero sí quisiera agradecer profundamente el gran esfuerzo que tuvo el doctor Daniel Schipani conmigo y la gran paciencia que tuvieron conmigo, el doctor Daniel Schipani y el doctor Gary Williams, que fueron mis asesores en este proyecto de investigación, y que me tardó un poquito más de 5 años, no porque la investigación sea tan difícil, sino porque el investigador como que no funcionaba mucho. Pero de verdad, cómo se aprecia tener mentores. Así que el lunes estuvimos explorando un poquitito sobre el uso del elemento visual en la educación hebrea. Cómo hicieron los hebreos para utilizar elementos visuales en la educación de ese pueblo. Nos remitimos al Antiguo Testamento, básicamente, vimos varios ejemplos ahí. El día martes estuvimos hablando de otro tema, y ese fue el uso del elemento visual en la cultura actual. Palabras o frases claves como cultura visual, alfabetización visual, educación visual, tienen que ser parte del diálogo que ahora tenemos. No podemos obviar. Ayer hablábamos del uso del elemento visual, pero en las ciencias de la educación, como la pedagogía infantil, la andragogía, que es la educación para los adultos, que nos ayuda a los adultos a aprender, y la didáctica tienen mucho que aportarnos en la forma como nosotros comunicamos el mensaje del Señor. Ahora vamos a dedicar este tiempo para hablar del uso del elemento visual en la pedagogía de Paulo Freire. Posiblemente para algunos ese nombre es desconocido, pero déjeme decirle que Paulo Freire fue un excelente educador, yo diría de los grandes educadores que nos ha regalado América Latina. Se han escrito de él cientos de libros sobre su pedagogía, sobre su metodología, criticado y aplaudido. Existen miles de artículos que hacen referencia a Paulo Freire. Ahora, ¿quién fue Paulo Freire? Bueno, veamos algunos datos de él. Ese es Paulo ya en los últimos años de su vida. Nació en 1921 y falleció en 1997. Pero algunos datos que me llaman la atención de Paulo son los siguientes. Por ejemplo, fue un educador brasileño, pero de la línea progresista. Ya estaba cambiando él las ideas en ese momento. Además, convivió con la pobreza. En uno de sus libros llamados Pedagogía de la Esperanza, dice Paulo que cuando se sentaba en el aula para aprender, el hambre lo doblegaba a tal punto que se quedaba dormido, porque no había comido absolutamente nada. Y cuenta él en ese libro que veía las letras como pedazos de pan. Convivió con la pobreza. Además de eso, fue un educador muy
crítico del sistema educativo que imperaba en aquel momento en Brasil y que, por cierto, es el mismo sistema que hemos tenido en América Latina por muchos, muchos años. Paulo Freire impactó la educación en distintos lugares del mundo. Es impresionante leer su biografía. Uno de sus famosos libros, que escribió muchos, pero uno de sus famosos libros se llama Pedagogía del Oprimido. Ahí él plasma sus ideas de que la educación debe servir para liberar. Paulo Freire, en 1958, propuso la idea de no educar solo para manejar patrones. No, dice él, hay que educar para la vida. Además de eso, este gran educador ayudó en sus planes de educación a países como Cabo Verde, Angola y Guinea-Bissau. Imagínense, un educador latinoamericano apoyando a estos países a desarrollar sus planes de estudio. También compartió sus conocimientos educativos en los 5 continentes. Un hombre de vasta experiencia. Otro dato importante de él es el hecho de que participó en el Consejo Mundial de Iglesias. Su fe era católica. Mire esto, tuvo la oportunidad de enseñar en Harvard. También en 1993 fue nominado o propuesto como Premio Nobel de la Paz. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un educador influyente, no solamente en América Latina, sino también en otras partes del mundo. El método que él propuso y que propone en sus ideas, y por eso es que fue un crítico que le ganó, lo sacaron del país por su crítica. Ese método él le llamó educación liberadora. Es decir, eduquemos para que la gente sea liberada. Y él hace una comparación fascinante entre la educación que él llamó educación bancaria y educación liberadora. Y dice él, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Pero dice él, la educación bancaria ve al alumno como cosas. La educación bancaria, dice él, mira al alumno como un objeto. En cambio, dice él, la educación liberadora le da el lugar que le corresponde. Los educandos son personas. Dice él también en sus libros, la educación bancaria es vertical. Yo soy el maestro, tú eres el alumno. Que conozco, tú no sabes. Educación bancaria. Mirar al alumno como una cuenta de banco para estarle depositando y depositando conocimientos. Pero dice él, eso tiene que cambiar. En la educación liberadora, él propone que el método educativo sea dialogar, mucho más dado a la andragogía que hablábamos ayer. La educación bancaria, dice él, vuelve al alumno pasivo, le interesa tenerlo pasivo, quieto, no se mueva, no se levante, cuidado, no, siempre es no. Freire propone, no señores, necesitamos alumnos activos en la educación. Finalmente dice él, la educación bancaria lo que hace es tener gente oprimida, sin crítica. No cuestionan, no dicen nada. Gente pasiva, educación vertical, son cosas para la educación. Gente oprimida que no critica aunque está oprimida. En cambio, dice él, en la educación liberadora, sí es oprimido, pero comienza a criticar al sistema. Sus ideas novedosas son realmente
ideas fuertes, que no eran convenientes en aquel momento para un sistema que era manejado por intereses de ciertos grupos dominantes en aquel momento. Eso fue lo que hizo que a Paulo lo sacaran de Brasil, porque él estaba proponiendo ideas nuevas, ideas revolucionarias, si lo queremos ver así. Él habla de una educación que libere al que está oprimido. Así que en su pedagogía, él propone varias fases, pero aquí está la primera. Su método de la educación liberadora comenzaba, porque cuando hablamos del método de él, fue enfocado a educar adultos. Él no trabajó con niños, fue para educar adultos que no sabían leer y escribir en aquel momento. Pero entonces dice él, la propuesta de la educación liberadora comienza con un diálogo. Vamos y busquemos a la gente allí en el lugar donde vive. Vamos a platicar con ellos. Conozcamos su ambiente, donde viven. Conozcamos sus necesidades, sus carencias, sus dolores. Oigámoslos. Y después de oírlos, armemos todo el paquete educativo. Diálogo con la gente a la que iban a educar. Después dice él, ya tenemos ese diálogo, ya conocemos lo que piensa la gente, ya conocemos lo que está sufriendo la gente, ya sabemos la opresión en la que vive. Entonces de este diálogo hagamos un universo de palabras, un universo vocabular, que ellos la dijeron, que cuando regresemos ellos la van a entender porque viene de ahí. Universo vocabular. Después de eso, bueno, ya tenemos el diálogo, ya tenemos las palabras, el universo con el que vamos a trabajar con ellos. Ahora integremos ese diálogo, esas palabras, integrémoslo con lo visual. Hagamos imágenes que tengan que ver con el contexto, imágenes que ellos conozcan y debatamos con ellos la educación que les queremos dar. Posterior a eso, entonces había otro paso que se llamaba elaboración de un pequeño plan de clase para el maestro. El maestro elaboraba una pequeña guía cómo iba a liderar el proceso educativo con los adultos. De esa forma, hacían carteles con descomposición de palabras. Ya vamos a mirar un poquito más esto. Pero todo estaba guiado por lo visual. Carteles con descomposición de palabras. Después de esas etapas venía propiamente el método de alfabetización con los adultos, que tenía 3 pasos. El primero se le llamaba palabras generadoras. Pablo decía, ya está con los adultos, ya está en el momento de la educación. Pablo y su equipo llegaban, los educadores llegaban y decían, ¿qué es esto? Y todo el mundo contestaba, pelota. Ya tenemos entonces una pelota. Ahora veamos cómo se escribe esa palabra. Se escribe pelota. Continuemos, decían ellos. Ahora descompongamos esta palabra pelota en sus diversas posibilidades de sílabas. Ya se acordaron ustedes de la primaria, ¿verdad? Lo que aprendimos en la primaria. Bueno, ya conocemos que esto se llama pelota. Ya ahora vieron ustedes cómo se escribe ese objeto que se llama pelota. Ahora descompongamos en sílabas esa palabra pelota. Y ahora viene lo más interesante. Ahora unamos estas sílabas y hagamos palabras. Y miren el pequeño universo de posibilidades. Al unir las sílabas de la palabra pelota, descompuesta y ahora unidas. Papá, pape, pepa, pipa, lola, lula. Y todo el montón de palabras que se podía generar
de una sola, pero una sola palabra que comenzaba mostrando un objeto. Esto se llama pelota. Veamos cómo se escribe pelota. Ahora, descompongamos la palabra pelota en sílabas y veamos cuántas posibilidades de palabras nos da si unimos una sílaba con otra. Fantástico, creativo, ingenioso, práctico. Pero no se quedaba hasta ahí. Después que ya podían, trataban de unir una sílaba con otra buscando palabras, entonces venía otra fase, nuevamente lo visual. Ok, ahora ya saben que esto se llama pelota. Ya vieron cómo se escribe ese objeto, el nombre pelota. Ya le descompusimos en sílabas, ya unimos las sílabas de esa palabra. Ahora, ¿qué hay ahí? Un partido. Un partido de fútbol. ¿Y con qué se juega el fútbol? Con la pelota. Todo iba entrelazado. Todo iba de manera entrelazada, pero dirigido por cantidad de elementos visuales que colaboraban en el aprendizaje educativo de los adultos de aquel momento. El paso 2 del método de alfabetización de Freire se le llamó concientización o pensamiento crítico. La idea es la siguiente. Te das cuenta entonces que con esta palabra que tú conoces, por ejemplo, pone un ejemplo Paulo Freire, tijolo creo que es la palabra en portugués para ladrillo, ladrillo. Aquí está un ladrillo. Aquí tenemos la imagen de gente trabajando con ladrillos. Pero ¿por qué tú no vives en una casa de ladrillo? Y comenzaba la concientización, la crítica. Bueno, esto es lo que tú me dijiste, esto es lo que te enseñamos, pero ¿por qué tú no lo haces? Hablemos del trabajo. Tú necesitas trabajo, pero ¿por qué no tienes trabajo? Y comenzaban a concientizar, a hacer que el alumno se convirtiera en un alumno activo, pero en un alumno crítico del sistema. Y cuando se aplicó este método en África, nos cuenta un escritor que cuando llegaron a este paso, los campesinos de ese lugar querían ir a ponerle fuego al lugar donde estaba un líder de la comunidad, porque los hicieron conscientes. Por eso es que era revolucionario, porque estaban conscientes, sí, no tenemos calles buenas, pero por culpa de este señor, vamos, actuemos. Freire diría, ya estaban conscientes de su opresión. Nosotros diríamos, ya estaban conscientes, pero no para delinquir. Concientización. Y para concientizarlo, realmente lo que él hacía era mostrarle a la persona que esa era su realidad, pero que por medio de la educación podía mejorar esa realidad. Es decir, la educación te puede liberar de la opresión en la que tú vives. Y, por ejemplo, cuando se hablaban de los temas habitacionales, se le mostraba imágenes de las famosas favelas, que sería como una especie de casas sencillas, una especie de asentamiento. Entonces, ahí está la imagen de la favela, y le decían los educadores, ¿qué es esto? Una favela. ¿Estás contento con vivir en una favela? No. ¿Estás consciente de tu realidad? No. ¿Crees que puedes cambiar esa realidad? Sí. Pues edúcate. Por medio de la educación liberadora, puedes cambiar tu realidad. Por eso fue completamente criticado Paulo Freire. El último paso del método de alfabetización con adultos era la dialogicidad. Volvían al diálogo. Ya tenían la palabra generadora, ya los habían concientizado. Hoy dialoguemos. ¿Cómo aprender y para qué aprender? Aprendizaje para la vida, por medio del diálogo. Método utilizado por la andragogía. Aprendizaje horizontal. ¡Qué fantástico! ¡Qué gran desafío!
Y entonces, al mirar lo que hizo Paulo Freire, nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, eso fue lo que hizo Paulo Freire. ¿De qué tiene que ver esto con nosotros? Yo diría que mucho. Yo diría que muchísimo. Primero, tenemos que entender que el uso del elemento visual en la pedagogía de Pablo, así como él lo hizo, nos hace varias invitaciones. La primera invitación, creo yo, es la invitación a evaluar la metodología educativa. Freire nos motiva, nos invita a evaluar cómo hacemos las cosas para llegarle con la educación a las personas. En el ala teológica no es la excepción. El método de Freire nos invita a evaluar cómo nosotros estamos usando nuestras metodologías para llevar la educación teológica al pueblo de Dios en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Segundo, nos invita a evaluar la relevancia del mensaje para el contexto. Yo siempre he dicho, qué fácil hacer una serie de sermones de atrás del escritorio sin estar con la gente. Pero pueden ser series de sermones profundos, buenos, para ti, pero no para la gente. Tenemos que evaluar la relevancia de lo que estamos comunicando. ¿Realmente la gente está llenando sus necesidades? ¿Realmente la gente está cambiando su manera de pensar, su manera de vivir? Porque después de todo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, lavados por nuestro Señor Jesucristo, para colaborar en el propósito de Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que al final estamos haciendo una tarea de liberación, si lo queremos ver así. La gente es liberada del pecado. Ayudémosle a crecer. Evaluemos la relevancia del mensaje que estamos llevando para el contexto en el que estamos trabajando. Y yo, por ejemplo, ayer decía, esta es una presentación en PowerPoint, tú puedes tener videos, puedes tener esto, pero ¿y qué pasa con aquellas aldeas que no tienen luz eléctrica? No te preocupes, usa la técnica de artefacto. Hay para todos. ¿Y qué pasa con aquellos que no saben leer y escribir? La técnica de artefacto, esa no falla. Mañana lo vamos a ver con Jeremías. La metodología de Freire nos ayuda a evaluar nuestra metodología, pero también nos ayuda a evaluar la relevancia del mensaje que estamos compartiendo para el contexto de hoy. Puede ser que estemos completamente descontextualizados, cómodos detrás de un escritorio, armando nuestros sermones sin estar con la gente. Freire también en su metodología nos ayuda a evaluar la conexión entre el texto sagrado y el contexto al que vamos. Esta conexión, que le podemos llamar puente, es lo que podemos ver en Hechos 17 con el apóstol Pablo allá en Atenas. El puente, la conexión. Él usa hasta los refranes del pueblo, aquellos refranes que nada tenían que ver con lo bíblico, pero él usa la literatura del pueblo y de ahí lo comienza a entregar su sermón de una manera contextual, de una manera que hace puente con la cultura ateniense que era curiosa. Evaluar la conexión entre el texto y el contexto. También el método de Freire nos ayuda para pasar del monólogo al diálogo, y este sí es todo un desafío. Nuestras predicaciones son monológicas, muchas de nuestras enseñanzas son monológicas, usted solo habla. Y tenemos miedo de que alguien se levante por allá y me diga, lo que usted está diciendo es equivocado, dígalo, no tenga pena. No hay problema. Pero enfrentarnos a esa realidad, porque estamos cómodos con el monólogo, porque yo tengo el dominio, domino el tiempo, domino esto, domino lo demás, me hace sentir
cómodo, es más fácil lo monológico. Yo hablo, tú escuchas. Yo hablo, tú te callas. Si tú estás cuchicheando, hazlo ahí en tu voz, en el interior. Y la gente cuando uno dice algo, a veces comienza a hablar con otro. Algo están diciendo, pero no se lo dicen a uno, solo lo dicen entre ellos. El monólogo es más cómodo, pero el Freire nos mueve el piso, el tapete y nos dice, mira, yo te invito a que revises que ya es tiempo de cambiar del monólogo al diálogo y hacer otro tipo de predicaciones donde la gente también tenga participación. Claro, si son 5,000 personas, ¿a qué horas contesto todo lo que me digan? Tiene sus riesgos, pero son riesgos que bien valdría la pena tomar en algunos contextos, no en todos. Del monólogo al diálogo. También la pedagogía de Freire nos ayuda o nos invita a evaluar el llamado al ministerio. ¿Por qué estás estudiando en un seminario? ¿Por qué estás sirviendo en algún otro ministerio? ¿Cuál es tu llamado? ¿Eres servidor de escritorio, pero no te quieres ensuciar los pies? Nos invita a evaluar el llamado al ministerio. Esa gente iba con la gente. Para poder educarlos, primero convivían con la gente. No hay sermón que suene más vacío que aquel sermón que se escucha de alguien que nunca ha estado con la gente. No te van a oír. Freire nos invita a evaluar el llamado que tenemos a nuestro ministerio. Otra cosa que hace la pedagogía de Freire es ayudarnos a evaluar la ética cristiana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Por qué existe tanta problemática de competencia dentro de los ministerios? ¿Por qué los gremios de liderazgo les cuesta tanto unirse? ¿Qué hay detrás de todo eso? Freire nos diría, hey, evalúen la ética con la que están haciendo las cosas. Porque ellos mostraron un modelo para entregarse por la gente, no para entregarse por otras cosas. Freire también nos desafía con su modelo para mirar la responsabilidad social de la iglesia. ¿Cuántas temáticas que no llegan? Aquel que está sufriendo un secuestro, aquel que no tiene trabajo, y yo le estoy hablando de la ofrenda y del diezmo. ¿Cuántas situaciones para aquel que vive la gente allí en su contexto y la función social de la iglesia? ¿Dónde está? Freire nos invita a evaluar dónde está la responsabilidad social de nosotros como iglesia. ¿Cuántas personas que no saben leer y escribir tienen las iglesias? ¿Y cuántos ministerios de alfabetización existen dentro de las iglesias? Probablemente muchos, probablemente pocos, pero pareciera que hay algunos líderes que esto no les interesa. ¿Dónde está la función social de la iglesia? Freire también nos invita a evaluar que se debe educar para la vida. Ellos llegaban al contexto, educaban a la gente, no lo sacaban del contexto, le ayudaban a evaluar que por medio de la educación podían mejorar su vida. Esa tarea educativa de la iglesia sigue vigente para nosotros. Tenemos que ser educadores, portadores de ayudarle a las personas, educar a las personas para que mejoren su estilo de vida. Cuando miro todo lo que pasó con la pedagogía de Freire, y voy al texto bíblico en Marcos 9, por ejemplo, observo un bonito ejemplo de lo que hizo Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37 dice de la siguiente manera.
y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el más importante. Entonces él se sentó. ¿Qué es lo que hizo? Se sentó. Pero cuando se sentó, ¿qué dice el texto bíblico? Llamó a los 12 y les dijo: señores, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Se pueden ustedes imaginar ese momento, ese escenario? Y vean lo que sigue. Elemento visual. Persona. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué fantástico, Jesús, muchas gracias. Qué impresionante. Nada de esto que hemos visto es nuevo. El maestro de maestros nos enseña, dialogando con sus discípulos, mostrándoles ejemplos visuales, tomando a un niño, poniéndolo en el centro del diálogo. Toma en sus brazos y comienza a platicar con ellos. Así y así deben hacerse las cosas para el reino de los cielos. Amados, la pedagogía de Paulo Freire tiene mucho para desafiar nuestra manera de educar. Porque finalmente, nosotros, como bien lo dije, somos colaboradores de Dios en la liberación de la gente del pecado. Y ahí nos ha puesto el Señor para servir en este proceso de liberación. Que Dios nos ayude. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia especial y queremos invitarles para mañana a la última conferencia con el doctor Luis Guerra, el uso del elemento visual en el profeta Jeremías. Dios les bendiga.